Hola comunidad lectora de Cadena de Libros, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de recomendaciones literarias, Cadena de Libros, el podcast. Si es la primera vez que nos estás escuchando, pues bienvenido, bienvenida, bienvenide. Esperamos que este sea un espacio en donde encuentres muchas lecturas, donde encuentres muchas recomendaciones, pero sobre todo una comunidad para poder hablar de libros, compartir los libros y la vida, que es básicamente lo que hacemos en este espacio que es Cadena de Libros. Mariana Salas por acá, mucho gusto si es primera vez. Hola, sí, nos escuchas todas las semanas. María José Cadena, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal tu Hola, semana? ¿Qué tal comunidad. tu luna? ¿Qué tal todo? Y ya, por favor, 2025, suéltame. La verdad es que bastante bien, mejor que los últimos meses. Luego ya les contaré más chismecita. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Pero para bien, comunidad. Sí. Oigan, pues estoy muy emocionada. No puedo creer que es nuestro penúltimo capítulo de la selección del año. ¿En qué momento? O sea, esta semana tenemos un poco de update de las cosas que vienen. Tenemos nuestro próximo club del de No le dejes entrar, de Lisa Yu. Tenemos Mañana, de que, mañana, ajá. sí. Sí, nos están escuchando en martes, claro. En mañana es nuestro último club online. O sea, me pone súper feliz, pero también nostálgica, pero también nerviosa. No sé cómo todavía me siento. Ya lo descubriré el día del club, pero muy emocionada, obviamente. O sea, es más emoción y agradecimiento con la comunidad que nos ha acompañado un año más. También estoy muy contenta porque estamos casi llenas para Fil Guadalajara. Hemos tenido una gran convocatoria, igual con esta comunidad maravillosa que llega personas nuevas, personas que llevan tiempo, personas que en los últimos 2 años habían querido venir con nosotras y ya se les cumplió. Entonces nada me hace más feliz que ver esto, que es el resultado de mucho trabajo, de mucha pasión y también de mucho cuidado colectivo hacia esta comunidad de Cadena de Libros, el vernos semana con semana con libros nuevos, con recomendaciones nuevas, plantearles cosas diferentes, recomendar libros que nos han recomendado dentro de la comunidad. No sé, es un camino muy fructífero y muy bonito. Y pues sí, ya estamos a días, ¿no? Básicamente de hacer nuestras maletas. Prácticamente ya estamos haciendo las A maletas. nada, ya estamos haciendo Y las nada, maletas. Yo ayer me caché como haciendo tiempo para el libro de la selección del club con autora. Entonces como que dije, ay, ¿cuánto tiempo me queda? Seguro me queda mm, tiempo porque estaba como empezando a elegir qué iba a leer. Terminé de leer cosas y quería como, ¿no? Arrancar las siguientes lecturas y dije, ¡Ah! No inventes, ya casi nos vamos. Es sí, ya, y a ya. cómo O va sea, esto, sí. nos vamos mañana, ¿no? Sí, Entonces... Bueno, si se quieren sumar, échenos un DM por Instagram. Al final del episodio les contamos un poco más de detalle para poner ya sobre la mesa la lectura de esta semana, que me pareció, quiero decir que es uno de mis libros favoritos del año. de Sí, verdad, qué emoción me da esto. Qué sí, emoción me da escucharlo. me tocó en muchos sentidos esta lectura, en Ujú. muchos sentidos, y este año, como les he compartido, mi selección, y bueno, ya lo platicaremos más a fondo cuando hablemos de nuestra selección de libros del año, ¿no? Mi selección este año no solo es si un libro yo considero, ¿no? Desde dentro de mi perspectiva, muy subjetiva, muy gusto personal, que está bien escrito o no, sino si me toca alguna fibra o no. Este Claro, año decidí adoptar como esta como selección más emocional de los libros. Y este entra en eso por un tema en particular que, bueno, ya les voy a compartir al inicio, más adelante en el episodio. María José, yo creo que tú trajiste este libro a la mesa, ¿no? Sí, sí. sí. Porque tengo una historia con esta autora. Vamos a hablar del Círculo de Mujeres de la doctora Tan, de la autora Lisa C. Lisa sí hace novelas y la mayoría de sus novelas hablan mucho de entre la diáspora de migraciones chinoamericanas, o sea, es decir, personas de China que viajaron especialmente durante los años de la Revolución, em,
a Estados Unidos, inmigraron. Ella tiene ascendencia china en California y habla mucho sobre la cultura, ¿no? De este gran país que me parece uno de los países más interesantes del planeta Sí. Tierra. O sea, me dan ganas yo no conozco China, pero tengo muchas ganas de hacerlo. Espero que en algún momento lo pueda hacer, A mí me porque me da, perdón, parece, a mí me da curiosidad y susto, pero yo creo que el susto es sobre todo por el tema del idioma, que tú ya lo viviste un poco. Bueno, igual Ramón hablaba un poco de japonés y medio, ¿no? Entendían algunas cosas, pero a mí me da mucha ansiedad como enfrentarte a ni siquiera poder leer, porque una cosa el es que choque cultural. no sepas el idioma, ¿no? Y otra que pues, ni siquiera hay un carácter que reconozcas dentro de las cosas que hay en la señalética. Eso como que me impresiona mucho. Claro, sí, definitivamente. Y a ver, o sea, la estimulación como seres humanos que podemos llegar a sentir en un lugar en donde todo es una estimulación que es muy desconocida, es súper imponente. A mí se me antoja mucho porque no solamente es un país con una cultura muy vasta, o sea, hablas de más de 5,000 años de cultura en esa región, sino también lugares espectaculares que obviamente hay ciudades que, híjole, yo si visito y lo habla en el libro, la ciudad prohibida en Pekín, me parece que, wow, ha de ser de los lugares más imponentes. Cuéntenos si alguien ya lo ha visitado. Pero también hay lugares más adentro de China que parecen hechos, bueno, de película de Avatar, ¿no? O sea, James Cameron se inspiró en estas montañas de provincias chinas que me parecen una locura. Pero bueno, un poco dejando este tour chino, que ya tendremos tiempo para hacerlo de cadena de libros, porque aparte hay grandes librerías en Shanghai y en Pekín. Em, Creo que esto habla mucho de elementos, sobre todo de historias de mujeres. Y yo leí la primera vez a Lisa Si cuando tenía 17 años en un libro que se llama Las chicas de Shanghai, se llama Shanghai Girls. Y fue de estos libros, a ver, yo crecí en Cancún, donde si creciste, no sé, en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México o en ciudades más grandes, había muchas librerías. Entonces tenías de dónde escoger y era como muy importante eso. Yo en Cancún, cuando yo crecía, pues no habían. Hasta ahorita hay 2, 3 y así, pero no tanto y no se puede comparar con otras grandes ciudades. Entonces, y no había Kindle, no habían todas las alternativas que hoy tenemos, audiolibros, realmente, pues era muy limitado su consumo. Entonces, una de mis fuentes era como libros que me trajeran de Estados Unidos familiados y yo llegaba a poder ir como comprar uno o comprar así los que viera. Y realmente no era como una elección que yo tenía, no era más bien como voy a llegar y voy a ver qué hay y qué me interesa para llevarme y que me alcanza. Entonces recuerdo mucho este libro de las chicas de Shanghai, que se llamaba Shanghai Girls, que de hecho lo regalé, pero está bien que lo haya regalado porque ya dio la vuelta para más personas, ¿no? Y nunca había leído un libro sobre mujeres chinas, nunca había leído un libro que aparte hablara de personajes femeninos como de esta manera. Y para mí fue un libro súper bonito que se me quedó siempre como en mi mente adolescente de haberlo gozado y haberlo disfrutado. Y en los últimos años hay varios libros que han sido publicados por esta autora que me han llamado la atención y siempre estaban ahí como detrás de mi mente. Estaba como ahí de que voy a leer este libro de ella, voy a leer. Y no se presentaba la ocasión. Y por alguna otra razón, como que la vida nos fue llevando este año para llegar a este libro del Círculo de Mujeres de la doctora Tan. Y me parece un libro que el contexto del libro, la idea principal, como el eje de los personajes femeninos de la protagonista y todas sus relaciones alrededor, queda perfecto con lo que pues hemos construido colectivamente aquí en Cadena de Libros. Exacto. Este libro tiene algo que a mí me gusta mucho, dos cosas que me gustan mucho, ¿no? Primero es una ficción histórica, porque obviamente hay muchos elementos históricos que, o sea, para mí escribir un libro es algo que yo admiro muchísimo cuando alguien lo puede hacer, como el hecho de poder plasmar y la historia y tal. Pero para mí hay un componente extra que le suma cuando tú estás haciendo una ficción histórica, porque pues tienes que
basarte en hechos reales, ser muy fidedigna con lo que estás contando, ¿no? Y ser muy fiel con cada hecho, sin inventar. No es un universo que tú mueves a tu antojo, básicamente. Ujú. Tienes un contexto en el cual tu historia entra en este contexto y tienes que servir como a ese contexto y hacerlo bien. Entonces, siempre me parece como muy impresionante cuando las autoras y los autores entran en este desafío de contar este tipo de historias con contextos ajenos a sus épocas, ¿no? Y además, pues es una historia que a mí me gusta mucho porque son de estas novelas coming of age. O sea, que Ujú. vemos a la protagonista desde que es una niña hasta que es una mujer adulta, grande, ya grande, ¿no? Entonces, y también me gusta ver estos contrastes de la ficción histórica, te da esta oportunidad de ver contrastes de que en la China que nos está como mostrando con la historia de Lisa Xi, pues obviamente estamos en la dinastía de Ming durante esta época y es bien interesante ver cómo cuando las mujeres tenían 30 años ya eran unas ancianas, ¿no? Sí, Básicamente. Entonces es sí, bien sí, sí. interesante también cómo ha evolucionado para todos el tema de la edad y cómo pues cada vez es menos común decirle viejo a alguien porque pues básicamente como que ya casi no hay límite para hacer las cosas. En fin, para no darles más largas, esta historia nos habla de Tan, una mujer a la que seguimos desde que es una niña de 6 años y curiosamente la autora hace algo que me gusta mucho y es que hay como ciertos nombres de las fases de una mujer de acuerdo a lo que vas viviendo, ¿no? Que cuando eres una niña, cuando eres una adolescente, cuando ya estás en edad, pues en esa edad que eras una adolescente, ¿no? Para casarte, ya estabas en edad de casadera, por decirlo así, y todas estas como etapas de la vida de la mujer que van atendiendo como a distintas costumbres. Y la vemos a ella crecer, pues en estos contextos súper complicados, ¿no? Donde existe una mujer que es la esposa principal, pero el papá tiene concubinas y la esposa como que convive con esas concubinas y también las mueve un poco a favor de lo que ella necesita y su familia necesita, porque esas concubinas forman parte de la familia. Y como ella se desenvuelve también en una familia que a mí me parece pues un poco atípica, su abuela es un poco atípica para la época, una mujer que está totalmente volcada a temas de medicina y se da cuenta que su nieta, que llega a su casa, no les vamos a decir por qué, para que ustedes disfruten la lectura, tiene este don, ¿no? Entonces ve que su nieta también y la empieza como a instruir y se da esta convivencia bien interesante también con una amiguita que nuestra protagonista tiene desde chica. Esta amiguita, la abuela como que es, ella era hija de una de las parteras, ¿no? De las mujeres que ayudaban a otras mujeres a dar a luz. Y la abuela siempre quiere a esta amiga muy cerca. Y aquí voy a detonar uno de los temas que dije, me voló la cabeza del libro, no le voy a dar más largas. Y es que en una parte del libro la abuela le dice, por circunstancias que no les vamos a contar, en un momento donde la protagonista ya tiene la capacidad de entender muchas cosas, la abuela le dice, mira, el punto de que fulana sea tu amiga y que yo haya impulsado esa amistad durante tantos años no es una casualidad. Tú tienes una debilidad. Así como eres fuerte en muchas cosas, tú eres débil de espíritu. La protagonista tiende a, en esa época le decían débil de espíritu, ¿no? Básicamente, pues es una persona con problemas de depresión, ¿no? Pero bueno, en esa época tiene otras nomenclaturas. Y tu mejor amiga es esa fuerza que tú necesitas. Porque como que las dos eran del mismo signo zodiacal. O sea, haz de cuenta tú y yo, ¿no? Entonces, yo soy la sensible y tú eres más mental. Entonces, mi abuela nos junta a las dos que tenemos el mismo signo zodiacal y tenemos como una carta astral similar porque además como que cumplimos muy cerca y tal. Entonces, la idea es que tú seas el yin de mi yang o yo el yang de tu yin o como lo quieras ver. Y la abuela decía algo bien interesante que a mí me dejó resonando y esto nadie nos lo explica nunca con el tema de las amistades femeninas, que ya hemos hablado de eso varias veces aquí en el podcast. Claro, mi amiga no es, mi mejor amiga no tiene que ser esa mujer que a todo me diga que sí, ni tiene que Ujú. ser esa mujer que me celebre todo, ni tiene que ser una mujer que tenga exactamente los mismos gustos que yo tenga para que andemos twining, para que andemos de que tú tienes el mismo termo que yo, de que como que
nos meten como un inception de que tiene que ser casi tu alma gemela. Y aquí la abuela le dice, no, tu mejor amiga es tu complemento. Ujú. Y ahí me hizo sentido muchas de mis amistades femeninas del presente, ¿no? Que lo he compartido aquí. Me he hecho de una tribu más grande, que son un poco más conscientes de esas amistades femeninas. Y me he dado cuenta de eso, que sí, claro, las que están más cerca me comprenden y tal, donde estás tú, obviamente, no somos, ninguna somos iguales. Y Sí, que no, tienen caminos distintos. ustedes tienen lo que a mí me falta y viceversa. Y te lo decía un día de estos. En Sí, una de nuestras conversaciones le decía a María José, güey, gracias, porque tú eres esa persona que siempre sabe qué decir y que en mi momento de deslocado, ¿no? Que yo soy más emocional, más desbocada, tú tienes las palabras correctas o tienes la paciencia. Y eso es algo que yo no tengo y tú lo tienes. Y gracias a tu amistad, esa cualidad tú me la transmites a mí y me ayudas a ser mejor persona y a vivir mejor. de que voy a llorar. Yo ya iba a empezar, pero dije, no, güey, porque siempre soy yo. Basta. O sea, siento muy bonito que me digas eso y yo genuinamente reconozco y yo en ese momento te contesté igual, ¿no? Te dije, y tú eres como, mi debilidad a veces es justo dejar un poco las cosas, o sea, como no tomar tanta iniciativa en ciertas cosas y tú eres la más echada para adelante, o sea, eres la que... Claro, esto lo hacemos y si lo pensamos, tú no dejas y no quitas el dedo del renglón Ujú. hasta que encontramos la manera, ¿no? Yo soy un poco más pasiva en ciertas cosas, entonces como que tú arrastras hacia adelante en muchas cosas y echa para adelante y me parece algo muy maravilloso porque justo este libro habla de cómo de todas las relaciones que tienes en tu vida, las relaciones que creas con tus mujeres alrededor, tienes que verlas como igual de importantes que el resto, ¿no? Y como en otra parte del libro que no quiero spoilear, incluso empiezan a sabotear como esta relación con la amiga, ¿no? Se empieza como a buscar como, no, 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 tú ya no estás en una edad en donde son las amiguitas de la calle y que tienen todo el tiempo libre. Hoy ya tienes otras responsabilidades porque seguimos a Ujú. la protagonista en otras etapas de su vida en donde se vuelve esposa, tiene que como atender a la familia, al esposo, de acuerdo con las normas sociales de China en la dinastía Ming, pero que también existen hoy, ¿no? Todavía. Y, y empiezan como a sabotear un poco esta relación. Y creo como que esta vida no es, o sea, vivimos con esta idea romantizada de voy a buscar a mi media naranja, voy a buscar a mi otro pedazo, voy a buscar a el yin de mi yang, pero lo vemos como un tema humoroso. Y que sí, obviamente puedes encontrar pues muchas conexiones y puede ser una parte importante de tu vida, claro, pero sí creo que, por ejemplo, el yin y el yang definitivamente te lo dan las mujeres alrededor de ti, ¿no? Que te complementan en este camino y que, como decías, no siempre tienen que ser las que viven los caminos iguales. Y a veces esta persona que es muy cercana a ti o estas personas van a vivir otro tipo de caminos y no van a estar todo el tiempo presentes para ti. Y de repente, más adelante en tu vida, te vas a dar cuenta que lo que esta persona vivió es justo lo que tú necesitas para otra etapa. Y a mí me ha pasado mucho este año esto, ¿no? O sea, lo que personas importantes y mujeres importantes han vivido, como que en un momento yo dije, no, pues es que ya, o sea, como que la vida nos separó y ya no somos igual de cercanas y bla, bla, bla. Y hoy me doy cuenta como, no, es que ellas tenían que vivir eso porque luego nos encontramos otra vez y es como, justo es esa ayuda y supongo que es pues mutuo, ¿no? Entonces me parece muy hermoso. Me parece muy hermoso también ver el papel importante que toca este libro de las mujeres en la medicina. Eh, las mujeres siempre han sido parte importante de la medicina en el mundo occidental. Es hasta muy reciente realmente en la historia, en donde las mujeres pudieron entrar a los quirófanos y a Ajá. estudiar medicina como tal, pero en culturas más bien como la China y la medicina china, las mujeres siempre han tenido un papel muy importante. Y realmente es muy maravilloso cuando ves las bases de la medicina china y son muy Ajá. importantes.
para todo el mundo, ¿no? Entonces yo también disfruté esa parte del libro, como qué importante es que las mujeres siempre han hecho esto y han buscado sus espacios y que no son los roles de género que quizá Occidente dijo, pero cuando leemos historias así, que están aparte bien basadas en la historia cultural, en la historia de un país específico, pues te pone una perspectiva muy padre y también te abre y como que puedes viajar hasta con esta autora. Yo lo sentía como cada detalle de el vestido que utilizaba o a qué olía la casa o a qué olía este menjurje que hacían para aliviar a alguien. O sea, como que es muy... Es muy inmersiva su lectura y Sí. es algo que lo disfruto mucho. Y si les gusta este tipo de lecturas inmersivas, no sé, o sea, no se pueden quedar sin leer esto. Les va a gustar bastante y creo que es una lectura larga, pero no se espanten. La verdad es que se pasa bastante rápido. Yo lo escuché en audiolibro, Yo también también. está en español, me parece que es de Salamandra, de Penguin, la edición. Así que obviamente lo pueden disfrutar en físico, no hay nada más lindo que un libro físico. Nosotros ahí le vamos campechaneando por tiempos, por etcétera, etcétera. En este momento a mí se me acomodó que fuese en audio, ¿no? Lo necesitaba en audio por un tema de que me alcanzara el tiempo. Pero no dudo que físicamente ha de ser una lectura súper bonita. Y sí, tiene muchas cosas, tiene hasta un momento en donde me encantó, quedó como un giro de thriller. Hay un juicio y hay un misterio a resolver, muy interesante. Entonces, como que me gusta esto, que la autora te sorprende con géneros literarios dentro de la novela, así como son como dulcecitos, porque tampoco es que se desarrolla y ni Sí, se no va es para que allá la dure mucho. historia. Ujú. No, pero en los pedacitos donde entran, hay como estas intervenciones de estos plot twists, de estos como otros géneros literarios, es muy refrescante, sobre todo porque es un libro largo, ¿no? Entonces como que está bueno que te vaya dando estos refresh y creo que eso es lo que ayuda a que el libro no sea súper tedioso. Además, la historia no es tediosa, para nada es Nada. tediosa y a mí me encantó y me conmovió muchísimo, lo tengo que poner sobre la mesa. Una cosa que dice la abuela que me pareció muy interesante. Y la abuela fui fan de la abuela, yo creo que fue Sí, mi la abuela personaje es un favorito. sensei. Ajá. Sí, como que no aparece un montón, pero cuando aparece, ting, 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 y se va, ¿no? Drop the mic todo el tiempo, la señora. Ajá. Y en un punto decía como que esto habla mucho también de este oficio de midwives, ¿no? De parteras, de mujeres que a lo que se dedican es ayudar a las otras mujeres a parir, a tener a sus bebés. Y como que la abuela además no es partera, la abuela sí es médico, entonces también como que había esta creencia de que los hombres eran los doctores, ¿no? Y las parteras eran como casi que enfermeras del doctor, ¿no? Incluso decían al doctor no le gustaba ensuciarse, guiño, guiño, ¿no? Entre comillas, ensuciarse las manos con la sangre de las mujeres y para eso estaba la partera, ¿no? Él como que hacía su parte de medicamentos y estaba la partera para el trabajo sucio, por ponerle un adjetivo. Pero la abuela se volteaba y dice, pues esto es muy absurdo porque no hay nada, los hombres jamás sabrán cómo tratar a las mujeres, porque los hombres jamás han tenido el dolor de un parto, ni entienden lo que está sucediendo en esos momentos, ni todo el peso, no solo físico que ocurre en ese momento, sino todo lo emocional que está sucediendo también en una mujer en ese momento. Y la abuela como que luchaba mucho porque no se descalificara como el rol de la partera por eso mismo y por eso también instaba a su nieta, que era una nueva generación, a estudiar medicina para que tuviera un acercamiento como nueva generación distinto a esto de los partos, la intervención de la partera, darle su lugar a la partera, que las parteras tenían, ojo, sus lugares dentro de la dinastía. Si eras chida, ayudabas a todas las mujeres de alto rango a tener a sus bebés, ¿no? Pero con que cuentan también que si te equivocabas una vez, se corría la voz y ya nadie te volvía a contratar. Y te equivocabas, podías ni ser tú, ¿eh? Podía ser algo que, pues, de las circunstancias de salud, pero ya como que quedaba marcada la partera. Entonces, me pareció bien interesante también esta relación como de las mujeres con esta mujer que llega a ayudarlas en un momento tan importante y Muy cómo era una vulnerable. relación de mucho tiempo, ¿no? Porque no era como que llegaba el día del parto, sino que esta persona se encargaba de ti junto con las consultas del doctor y luego le daba seguimiento al posparto. Claro.
y que es todo un tema, ¿no? O sea, la medicina china incluye desde mucho antes de que haya incluso una concepción, o sea, es la preparación del cuerpo y la preparación de muchas cosas para poder lograr un embarazo y luego un embarazo exitoso, o sea, realmente cumplen con todo y creo que lamentablemente a veces se nos ha olvidado eso y darle la importancia de lo que es, ¿no? Y darle importancia de el lugar que tienen las mujeres en la medicina, alejándonos un poco de, sí, el tema de las parteras en China, en la dinastía Ming. En el día de hoy, pues hay muchos estudios que apenas se están haciendo en temas de endometriosis, en temas de salud de las mujeres o de las personas con aparato, un sistema reproductor femenino, en la que pues no se hicieron esos estudios, pero se hacen otros estudios como de la calvicie, porque es algo que les afecta a los hombres, ¿no? O sea, este dicho que si los hombres tuvieran los efectos de la endometriosis, ya habrían todos los estudios y todas las maneras de cómo tratarlo dignamente, o si vivieran ciertos dolores, que no te vayas lejos de una labor de parto o un posparto o algo así, o sea, si vivieran lo que es tener cólicos realmente, pues ya habrían 18,000 cosas para atenderlo y habría toda una sociedad que se Es amolda correcto. a las necesidades de una persona que sí vive y que puede llegar a tener cólicos importantes o que tiene estas fluctuaciones hormonales en cada ciclo. Ujú. Entonces, vivan las mujeres doctoras. Si alguien nos está Sí. escuchando, las mujeres en la medicina, Women in STEM, maravilloso, me encanta. Y este libro es hermoso también. Ahorita estamos en los tiempos perfectos de si van a entrar a la Santa Clausa de los libros de Cadena de Libros, si van a pedir algún libro en Navidad, si quieren regalar una novela en Navidad y no saben cuál. Este libro, ya sea en inglés o en español, porque la traducción de Salamandra seguro está 10 de 10, Sí. este es un gran regalo. Es un gran regalo, es una gran opción, así que anótenle ahí el círculo de mujeres de la doctora Tan, ahí, tic, 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 tic. De Lisa, sí, sí como de ver y Lisa. Así búsquenlo en donde sea y van a ver los reviews, ¿eh? Se van a dar cuenta que nosotros no estamos aquí hablando, echándole zaraza al respecto. No, se meten a Goodreads, lo que sea, está súper bien rankeado el libro. Todo el mundo tiene como una muy linda experiencia lectora. Eso es lo padre, como que, porque hay libros de libros, ¿no? Donde no, a mí me llegó, a mí me desgarró. Todo el mundo como que esta felicidad con la que estamos platicando y como esta paz, porque además entras como en una reflexión no ansiosa, Sí. sino en una reflexión pacífica de todo el tema de las mujeres de tu vida. No te deja como sintiéndote inquieta, no te deja sintiéndote triste, como de que ahora qué voy a hacer con mi vida que termine este libro. No, para nada, o sea, te deja como con mucho para comentar y por mucho por compartir. Tiene más libros que, pues, tengo uno que quiero leer que se llama La Isla de las Mujeres, The Island of Women, of Sea Ok. Women, Sí, lo he que visto. habla justo de unas pescadoras en una isla. Creo que es algo, o sea, un tema muy diferente, por ejemplo, al de El Círculo de Mujeres de la doctora Tan. Pero, pues ya veremos a ver si para el 2026 o se me cuela ahí en la FIL Guadalajara. Ahí veremos qué pasa. Pero ya, y fue un libro muy perfecto para este capítulo en el Y cual yo pues ya siento que sí, estamos, o sea, ya sí. estamos terminando con nuestra selección. El otro día veía en mi lista de Goodreads, que tengo que actualizar, de hecho, que me ha costado actualizarla, pero ahí voy poco a poco, como los libros que he leído en este año, y la gran mayoría, la grandísima mayoría son a través de Cadena de Libros, y decía, qué gran año, o sea, no importa qué haya pasado en el año, bien, mal, lecciones, todo, o sea, esta calidad de libros, esto que me han dado los libros, como siempre y como desde hace muchos años en mi vida y este hábito hermoso que nos une a todas y a todos aquí, qué grandes lecturas. O sea, me empezó a dar como un tema de nostalgia y emoción Ya de sé, qué grandes lecturas hemos tocado en este espacio. ya sé, hay un meme que me encontré un día de estos que no me pareció lo más adecuado que he visto en memes este año, que decía, nunca me la he pasado tan mal y tan bien en un año También, a la vez. sí, suscribo por 2, Entonces, por ese 3. también
este libro forma parte de esos momentos. No puedo creer que me lo haya pasado tan bien y tan mal. Este libro está en los momentos tan bien. Ajá. Definitivo. Está Y muy loco eso, sí. sí, creo que es algo colectivo porque yo también he visto varios y los vamos a compartir después. Memes Yo lo favoritos del compartí, año. lo reposteé de que sí. Pero sí, o sea, caray, de verdad ha sido un año con grandes lecturas. Pronto tendremos nuestro capítulo con la mejor selección del año. Yo te iba a proponer algo, Mae, te iba a proponer Ujú. que pusiéramos en lugar de 5 nuestro top 10 del año. Ok, o sea, a ver, para establecer reglas así aquí con Ajá, todos para irle pensando. O sea, la ok. próxima semana cerramos con el episodio del libro de la alquimia, que ya es el último. Entonces, el primer episodio de diciembre, tú vas a traer 10 que te marcaron a ti y 10 que me marcaron a mí. ¿Son de cadena de libros o independientemente de cadena de libros? Déjame Obviamente va a pensar. haber de cadena de libros, güey, o Sí, sea, es sí, sí. inevitable, No, pero es que eventualmente tienen que ser. Yo creo que, bueno, primero, después de el último libro que sería o sea, la última selección que sería el próximo sí. capítulo, hacemos el especial de FIR Guadalajara. Recuerden Ujú. que grabamos y les compartimos chismecita de todo lo vivido en este libro, este viaje de libros y amigas 2025 FIR Guadalajara con cadena de libros. Luego, el último oficial del año es el de nuestra selección. Yo digo que pueden ser 10 libros generales, estén todos o no dentro de cadena de Ok. libros, pero sí creo que la gran mayoría, al menos de mi parte, No, a mí también, ¿eh? o No, no, sea, con no. excepción de uno quizá que se cuele ahí, que ya les contaré, son de este espacio. Sí, ok, Porque me bueno. está costando mucho hacer 5. De verdad llevo varios días Sí, pensando. no, 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 Me yo no está podría hacer costando 5. mucho. Sí, Siento qué que bueno. 10. No sabes la paz que me da de que nuestro año lector haya sido mucho mejor Sí. que el año en otras cosas, ¿sabes? O sea, como que sí, qué padre. Justo hoy lo veía con mi terapeuta y me decía, oye, ¿sí te das cuenta que cadena de libros es como tus highlight, es tu highlight del año? O sea, es el lugar donde constantemente ha habido alegría independientemente de todo lo que hay afuera. Y yo, tienes toda la razón. Hoy tuve una terapia muy intensa, ¿no? Y parte de eso fue como hablar de esto. Y bueno, así que qué bueno que abriste a 10 porque hay Sí, mucho, mucho que platicar y estaba muchas... muy difícil hacerlo de 5, muy complicado. Iba a tener que dejar unos que no quiero dejar afuera. Me va a Sí, costar mucho trabajo poner así como 10, 9, 8, o sea, sí, como conteo de año nuevo me va a costar mucho. sí. Voy a intentar como contarles el por qué cada uno quedó, por qué el top 3 queda en top 3. Pero sí, creo que 10 merecemos 10. O sea, hemos leído tan buenos libros que sí merecemos hacer un top 10 y que ustedes nos lo manden también, vayan preparándolo. Sí, vayan preparando su top 10. Antes de pasar a los avisos, ¿qué estás leyendo? Ahorita estoy terminando con El Círculo de Mujeres de la Doctora Tan. Sigo con Frankenstein de Mary Shelley Ok. porque no he visto la película y quiero ver a mi novio Jacob Elordi ahí siendo un Ujú. monstruo muy guapísimo. Sí. Porque hiciste carita, ya la viste. No, porque me encanta, güey. Él es Ah, como que Dios, por, sí. ¿por Sí, qué? sí, sí. O ¿Sabes? Ajá, me sea, despierta me pone el por. nerviosa. Ajá, ¿por qué? Esa es mi pregunta. Cada vez que lo veo, yo siempre me pregunto, ¿por qué? O sea, que él existe igual que tú y yo respirando. Sí, 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 Y pero o es sea, muy guapo. como que me pregunto muchas veces por qué muchas cosas, ¿no? Desde, qué estúpida, pero desde por qué no nos conocemos hasta por qué es tan guapo, ¿sabes? Es muy guapo. A mí me pone muy nerviosa de que en los videos que me salen en Instagram de él, que Sí. eventualmente típica señora que me salen aparte un montón. O sea, sí, Ujú. sí me pone muy, muy nerviosa, ¿no? Entonces quiero verlo en Frankenstein, que no me importa que traiga así Mil cosas. el Sí. maquillaje y todo impresionante de Frankenstein. O sea, se me hace el Frankenstein más guapo del planeta Tierra. O sea, Mary Shelley se Ujú. muere si ve que él es Sí, ella Frankenstein. como, ¿qué? Ajá, sí, claro. ¿Qué?
¿Cómo? ¿Qué, chica? Ajá. Déjame, te escribo la segunda parte. Wow, claro, vamos a hacer una serie, güey. Una saga. Te hago la saga, bebé. Ay, ay, ay. Y bajé un libro que no me acuerdo cómo se llama. El cielo, entre el cielo y la tierra, el cielo entre la selva. Ay, espérame. ¿Pero es Perdón, ficción o es de estos libros muy María Joseanos como del planeta Tierra, la historia? No, es una novela, Ah, que ok. la he visto. Ahorita te voy a decir, porque tengo justo en mi celular unas ideas de libros que el otro día. Aquí, El cielo de la selva, de Len Ok. Vilar Madruga. Es un libro que lo he visto de muchas personas que me gusta lo que leen y lo Ujú, han compartido. ok. Entonces ya lo descargué y ya les contaré qué pasó, porque aparte estoy haciendo mi lista para Phil Guadalajara. Ok, sí, de Entonces, compras. Ok, bien. ya les pasaremos los tipsitos de esto. Sí. ¿Tú qué estás leyendo? Yo empecé Duerme Cicatriz de Nora de la Cruz, que es nuestro Ujú. libro, nuestra selección para el Club con Autora en nuestro viaje de libros y amigas de Phil Guadalajara. Me está gustando muchísimo, lo estoy disfrutando un montón. Y, ¿tú te acuerdas de este libro? Porque este libro me cruzó en Phil Guadalajara 1, o sea, ni siquiera Phil Guadalajara Libros y Amigas versión 1, sino nuestra primera Phil de Guadalajara. Un libro que se llama Los Davenports, de Crystal Marquis, que era Sí, como claro, ya me acuerdo la la portada. portada. Ujú. Ajá, entonces yo, güey, me urge este libro. Lo he postergado desde ese día, desde ese descubrimiento hasta ayer. Y ayer como que yo cuando termino un libro soy la ñoña y me tomo un tiempo, ay, qué oso esto, pero me tomo el tiempo No, nada de oso. de recorrer mis libreros, ¿no? Entonces, digo, si abrí un audiolibro primero, porque eso fue lo que primero me llamó la atención, entonces pienso qué selección del libro que voy a elegir no choca con el género o la temática del audiolibro que estoy escuchando o viceversa. Ujú, Entonces ujú. me paso por el librero, así por todo lo que no he leído y tengo esto, bueno, pero bueno, ¿y esto de qué era? Entonces estaba como entre La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante, que lo tengo ahí hace un montón Y lo también hemos por postergado leer muchísimo y también. lo hemos Ajá. postergado un montón y estaba el Kindle así puestico y dije, ¿qué tengo en el Kindle? Y vi David Force y dije, este es el momento. Y lo abrí y no saben la chisma tan deliciosa. Estoy feliz, necesito ir a leer más. Me encanta Ajá, ese sentimiento. Está sí, padrísimo ese está sentimiento. Lo padrísimo este libro. máximo. Luego les cuento. Me encanta. Pues ustedes díganos qué están leyendo. Pues sí, tenemos muchas cosas. Ya les pasaremos el chisme de en qué va nuestra aventura de libros de amigas Phil Guadalajara 2025. Es un sueñazo. O sea, yo, de verdad, Sí, alguien pellizqueme porque no puedo creer que se nos hizo otro año más. O sea, veo la lista de nombres que van a acompañarnos y me emociona mucho. sí. No lo puedo creer. O sea, no me la creo y me la tengo que creer porque está pasando. Entonces ya estamos listas. Y ya nos queda este siguiente libro de selección del libro de la alquimia de la vida, que va a ser un libro que se va a poner bueno, sobre todo porque siento que es una gran compañía para cerrar este año y para comenzar el siguiente. Así es. Así que bueno, ya tenemos club de lectura mañana, el último del año. Ya obviamente no les va a dar chance de anotarse si no lo han leído. Si lo han leído y están entre que sí, que no van a la mitad tan, bueno, no le dejes entrar de Lisa Jewell, es un gran libro. Aprovecho para decirles gracias a todas las personas que se anotaron en Sí. cualquiera de los clubes durante este año. Fueron 11 clubes de lectura, sí, porque arrancamos en Ujú. enero. 11 clubes de lectura llenos de muchas lágrimas, de muchas sonrisas, de mucha comunidad, de mucho compartir, de gente que descubrió Cadena de Libros, de gente que ya forma parte de la comunidad desde hace un tiempo y que sigue sumándose. Gracias a todas por ser parte y por querer sumarse a esta locura de hablar online de libros todos los meses en comunidad. Eh, yo creo que rebasa cualquier sueño que en algún momento vos y yo pudimos haber tenido con respecto a este proyecto. No estoy cerrando el año, pero sí los clubes de lectura online. Y bueno, esperen porque el otro año se vienen cositas literal Se y vienen algunas, cositas. se vienen cositas y algunas propuestas y algunas cositas que vamos a
modificar en pos de estas cositas que vienen para el próximo año que nos hacen muy felices también. Estamos muy emocionados. Sí, estamos ya prácticamente preparando nuestra primera fase de la selección de libros 2026. Entonces, no se agüiten si no lograron inscribirse ahorita. Realmente pasando la fil, o sea, como que dejen que pasemos eso y que aterricemos fil y ya vamos a compartir la información para inscribirse al primer club de lectura, que está perfecto porque, o sea, va a ser regresando de toda la locura de las fechas navideñas. Entonces vamos a elegir un libro que esté rico para que lo puedan elegir y lo puedan leer durante eso. Si van a tener viajes, si van a recibir amigas, si van a recibir familias, si van a estar como con algún tiempito. Vamos a enfocarnos en elegir algo así para iniciar el 2026 y les vamos a contar, pues bueno, muchas sorpresas. Así que gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.